liga a www.menti.com y vamos a utilizar este código y vamos a ir entrando en materia. Y en este momento, sin pensarlo mucho, quiero que me digan cómo se encuentran. ¿Qué emoción tienen en este momento? ¿Qué les evoca ahorita? Sin pensarlo mucho, sin echarle mucho coco. Yo, paz, tranquilidad. Hay que ponerla, hay que entrar al www.menti.com. Nos va a pedir un código de acceso que es el 55889494 y ahí vamos a poner por escrito para que nos salga aquí en la pantalla y que veamos cómo andamos. De acuerdo. ¿Cómo estamos el ¿Podemos día de poner hoy? todos los que querramos? Todos los que quieran. Todos los que quieran. Y Clau, tenemos pendiente, no nos hemos puesto de acuerdo. ¿Te acuerdas que te pedí que un día pudiéramos tener una cita informal para platicar sobre este proyecto y cómo puedo yo apoyar mejor o hacer mis participaciones? Sí, si quieres mañana. No, pues Mañana esta semana ya no, perdóname, porque ya tengo varios compromisos durante los próximos días y no me va a ser posible, pero la otra Bien, yo creo ya que sí. tenemos los primeros. Gracias. Nos mandamos mensajito. Sí. ¿Quién más? ¿Quién más? Voy leyendo algunos para sondearnos cómo andamos. Hay quien me habla que se siente empoderado, que se siente fortalecido, también feliz, nervioso, estable, con alegría, otra vez felicidad, con emoción. ¿Quién más? ¿Quién más? Apenas me voy a conectar. No se preocupe, acá lo esperamos, claro que sí. ¿Cuál es la importancia de saber cómo nos encontramos? Y esto yo lo platico mucho, sobre todo con las empresas. Es algo que no se mide y asumimos, y me viene a la cabeza una imagen en donde vemos a los colaboradores entrando como si fuera esta película de Naranja Mecánica, ¿no? Como si fueran estas personitas que entran a la fábrica y se vuelven galletas, ¿no? Entonces, así es como se contempla la realidad a veces dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, como una aparición rutinaria, como si fuéramos robots, ¿no? Y poco es lo que reparamos en cómo nos estamos sintiendo en ese momento. La frase que seguramente ustedes han escuchado de tus problemas déjalos detrás de la puerta, aquí entras solamente para trabajar, eso es algo muy común y cuando se trata de dar capacitación, prácticamente estamos bajo el mismo escenario, ¿no? Dejamos de ver a la persona y solamente nos centramos en cuánta gente está conectada o cuánta gente llegó al aula, a la sesión y no reparamos en cómo está nuestra población, en cómo se está interactuando entre ellos mismos. Fíjense, por aquí ya me mencionó alguien que se siente frustrado, que siente nervios, ¿sí? En colores, bueno, en letras más grandes, obviamente aparece la palabra que es más frecuente ahorita en esta pequeña, breve encuesta, pero démonos cuenta, en este grupo pequeñito que somos nosotros en este momento, hay una polaridad en cuanto a esas emociones, en cuanto a estas percepciones de mi estado de ánimo, en donde nos juegan mucho, ¿no? Son las 6 de la tarde, tal vez algunos no han comido, tal vez algunos vienen cansados del día a día, de un estar asoleándose, ¿no? Parece que la mayoría se encuentra tranquilo, pero aún así tenemos de repente esa dualidad o esa polaridad de muchos sentimientos encontrados. Entonces es importante siempre ponernos en esa... en ese tenor, en esa órbita de medir, de sentir cómo viene nuestro grupo para ver qué tendríamos que estar haciendo de diferente, independientemente que traigamos un guión, ¿no? Para seguir, pero sí tratar de captar esas sensibilidades y de esa manera poder
hacer que el tranquilo se siga manteniendo tranquilo, pero participativo, que el que tenga nervios empiece a estar tranquilo, que el que se sienta frustrado se relaje un poco y esté más estable, y de esa manera ir avanzando en este proceso. Les agradezco mucho que hayan participado en esta. Me voy a cambiar. ¿Listo? ¿Ya pueden ver el inicio de la presentación? Sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Algo que quieras agregar, mi Clau? Bueno, pues darles la bienvenida a los que nos están acompañando a este webinar de neurociencias en juego y su aplicación, y obviamente presentarles a Flor Araujo. Además, es parte de la red de instructores Intégrate, que nos ayuda a fortalecer esta red y pues nuestra principal actividad, que es la capacitación. Así que bienvenidos a todos. Flor, bienvenida, muchísimas gracias, y el micrófono es completamente tuyo. Ok, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí, por disponer de estos minutos, lo cual agradezco enormemente, darme la oportunidad, Claudia, de estar con todos ustedes. Y pues bueno, vamos a entrar en materia, ¿sí? El tema que les preparé el día de hoy se llama Neurociencias en juego y su aplicación, ¿vale? Entonces, listadote, no se piensen que va a ser la clase de anatomía, va a ser un poco más relajado el asunto. Vamos a revisar lo que es la teoría de los tres cerebros, qué son las neurociencias, la aplicación obviamente de las mismas, un poco de química cerebral, un poco también de esa bioquímica cerebral en relación al aprendizaje, un modelo muy interesante que es el modelo de Hermann. También vamos a hablar de algunos conceptos como neuroplasticidad y neuronas espejo, que también juegan de una manera importante en el proceso de aprendizaje, y pues vamos a sellar con el cómo aprende un adulto. Ya muchos han de estar relacionados con conceptos como la gamificación. Sin embargo, ahorita vamos a ver de dónde viene todo este proceso y cómo es que las neurociencias nos apoyan para esto. Para los que no me conozcan, yo de formación soy médico cirujano, ¿sí? Egresada de la UNAM ya hace algunos ayeres. Me fui incursionando sobre todo en la rama de salud laboral, obviamente también en la parte clínica. Tuve un ejercicio de casi 15, 20 años en la industria directamente, desde farmacéuticas, alimenticias, logística, almacenes. Bueno, anduve por todos lados, lo cual me brindó pues ese bagaje de experiencias muy, muy, muy enriquecedor de diferentes ámbitos industriales y también corporativos. Y poco a poco la vida me fue llevando a incursionar cada vez más en el proceso de aprendizaje. Tuve la oportunidad de ser docente en escuelas incorporadas a la UNAM a nivel medio superior, y esto me permitió ver la importancia que tiene el cómo transmitir los conocimientos, y lo triste que fue para muchos, ¿no? De repente esa etapa escolar en donde te encontrabas un maestro que era una eminencia, pero de la eminencia a poder dar el conocimiento había 10 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, muchos sufrimos, ¿no? En no poder aprender ciertas cosas porque el instructor, el maestro, el capacitador, pues no tenía vena de ser docente, ¿no? Y por ahí una maestra en docencia me decía, el docente va más allá de solo dotar el aprendizaje. El docente llega a las personas y transforma a las personas. Entonces, ahí fue cuando me empecé a apasionar, y pues ya después tuve la oportunidad de tomar un diplomado en neurociencias, en aprendizaje, en fisiología de las emociones, y pues bueno, prácticamente encontré ahí un área que acojo con mucho cariño y que el día de hoy les voy a presentar, ¿vale? Pues vamos a empezar rompiendo el hielo, ¿sí? Y para esto sí me gustaría, pues obviamente, que participemos de la siguiente manera. Vamos a tener a continuación unas imágenes que yo les voy a mostrar, y necesito que por el chat me vayan poniendo qué les representa cada una de estas imágenes, qué es lo que les genera emotivamente estas imágenes. ¿Sale? Vamos a comunicarnos por el chat, ¿sí? O podemos dejar el micro abierto, ¿no, Clau? Yo creo que mejor, para que no nos tardemos en la lectura. Sí, mejor micro abierto. Okay, micro abierto, perfecto. ¿vale? Vamos con la primera imagen, ¿sí? La primera imagen es la que ustedes ven aquí. Imaginen que llegan a esa aula, o imaginen que se conectan en línea y les piden abrir cámaras y encuentran esto.
Esta es nuestra primera imagen. Nuestra segunda imagen es esto, ¿sí? Un caballerito aquí sumergido en su celular. La tercera imagen son los que quisiéramos tal vez muchos tener en las capacitaciones, aquella persona que todavía ni empezamos el tema, pero ya empezó a preguntar, ¿no? Y aquel que ni siquiera se ha enterado de lo que viene a hacer, pero ya está aburrido. Abrimos micrófonos para que nos comenten cómo les hacen sentir esas imágenes. ¿Quién dijo yo? Ernesto, perfecto. Muy bien, la Ernesto. primera, una persona enfadada, el otro distraído, el otro participativo y el último, como bien dijiste, aburrido o pensativo. Okay. Preocupado, más bien. ¿Qué te provoca a ti, Ernesto, el encontrarte con estos escenarios o estas personitas en una sala virtual como la tenemos en este momento o bien en un salón de clase? La verdad es muy molesto porque habla de que no te están poniendo atención, que no les interesa lo que les estás compartiendo o el taller que les estás dando. Eso es lo que habla de una persona distraída o el otro que está como que preocupado, el enfadado, así como que no era lo que yo quería o estoy aquí porque me obligan. Y el participativo, como dijo Claudia, quisiéramos que en las salas tener siempre participantes como la que estamos viendo. Gracias, Ernesto. Por aquí Alexia nos pone molestia, incomodidad, poca motivación. Quiero dejar el micrófono abierto para que me digan cómo es que reaccionamos realmente a este tipo de escenarios. Y ahorita hicimos el ejercicio, ¿no? De cómo nos sentimos ahorita. Ahora imaginen que están llegando a esa aula virtual o están llegando a esa aula y se encuentran con este escenario. ¿Qué les hace cambiar o qué les provoca antes de arrancar una sesión? O sea, si llego y veo eso, como justamente hablábamos hace ratito, ¿no? De la frustración y miedo. Puede ser como un temor de, o sea, no lo estoy haciendo bien, ¿no? O sea, no les está gustando, pero obviamente yo no puedo pensar en el otro, sino en mí, ¿no? No lo estoy haciendo bien, entonces sería como angustia. Como angustia. Por ahí Claudia tenía la mano levantada. A ver, Claudia. Yo fui la que comentó. Ah, fuiste tú, perdón. No te preocupes. Ok, ¿alguien más que quiera comentar? ¿Cómo reaccionamos ante esto? Porque todos quisiéramos a estos, ¿verdad? Estos serían maravillosos, pero nuestra realidad es otra. Inclusive ahorita, ¿no? El hecho de tal vez el horario o el clima, lo que sea, pues nos puede hacer sentir alguna de estas situaciones, independientemente de que el tema nos parezca atractivo, ¿no? ¿Sí? Entonces, justo para eso es el analizar el tema de las neurociencias y podernos poner en sintonía con cada uno de los participantes y no relegar al que está enojado, quién sabe por qué, tampoco dejar que se nos vaya este amigo enfrascado en su celular, ¿sí? Y hacer que pues no se desmotive o no sea el centro de la molestia de los demás porque es el más participativo. O sea, tenemos que aprender a mediar y en ese mediar primero está en reconocer cómo nos sentimos nosotros. Por eso es importante iniciar en cómo nos sentimos nosotros y tener tal vez esa habilidad, esa destreza de poder poner una barrera invisible que permita que esto no nos influya en negativo. O sea, tampoco voy a trabajar exclusivamente con pero a estos tampoco los voy a eliminar. Entonces, nuestra labor dentro del proceso de capacitación y sabiendo para qué nos van a servir las neurociencias es justamente primero reconocer cómo me siento en el momento de llegar, cómo me hace sentir este tipo de escenarios y poder darle la vuelta a la tuerca y hacer que todos participen de una manera estandarizada, homologada y poderle rescatar ese estado de ánimo a los que no parecen estar tan conectados. ¿Sale? Bueno. Yo quiero, sí, adelante. Si me permiten, quiero decir algo que desde el webinar anterior me quedé con las ganas de hacerlo y no quiero que me vayan a tildar de
no sé, de chocante, o que me vayan a inclusive a sacar del grupo, ¿no? Pero cuando tú estás dando una presentación, ¿qué es lo que esperas de tu audiencia? Atención, ¿verdad? Pero ¿cómo puedes saber que te están poniendo atención si es, y lo digo con todo respeto de los que tienen cerradas las cámaras, desconozco los motivos, quizá tienen una razón muy válida. Sin embargo, si tú como expositor vas a hacer una presentación, válgame la expresión, en un auditorio o en un salón, es como si te pararas frente a una sala vacía. Así me sentiría yo si fuera el que estoy del otro lado exponiendo y no veo a mis interlocutores. O sea, veo fotografías, muy bien. O sea, ¿sí me explico? No ahondo más porque entonces sí me corren a patadas. No, yo creo que es válido el comentario y pues bueno, hay a veces muchas razones por las cuales alguien tiene una cámara cerrada, ¿no? Puede ser que ya estemos en pijama y no nos guste que vean la pijama, pero está bien, ¿no? Ahorita vamos a tener otras actividades en donde yo espero que tengamos, independientemente de cámara abierta o cerrada, tengamos esa participación, que eso es lo rico, ¿vale? Bueno, vámonos tendidos como bandidos, ¿sale? Y ahora sí, empecemos por el principio. ¿De dónde salió este rollo? Bueno, resulta ser, ¿sí?, que en materia de neurociencias, uno de los modelos más relevantes que hay para entrar en materia es el que propuso Paul MacLean. Esto fue por ahí de los 90s. Él gestionó trabajos desde los 70s, haciendo sobre todo investigaciones en animales, y de allí fue armando este modelo que le llaman el modelo o la teoría de los 3 cerebros. ¿Qué es esto? Bueno, él nos dice que existen 3 cerebros en las personas o una evolución de esos 3 cerebros en el individuo. Iniciando primeramente por un cerebro base, un cerebro completamente, digamos, animal, ¿sí? Se le llama cerebro reptiliano, ¿no? Él lo encontró justamente en su estudio de reptiles, y este cerebro justamente está conformado por las estructuras más básicas y elementales del sistema nervioso. Tenemos por acá el tallo cerebral, los ganglios basales, ¿no? Y estas estructuras, en su función, básicamente su trabajo va enfocado a la respuesta inmediata, a la respuesta instintiva. Por lo tanto, el trabajo del cerebro reptiliano básicamente es cuidar la supervivencia, atender las funciones básicas, ¿sí? De ahí que nos mencionen, ¿no? El instinto, la supervivencia, la huida, ¿no? El alimento, la bebida, o sea, lo que nos hace a nosotros animales es este cerebro reptiliano. También está formado, en esa evolución de cerebros, tenemos la formación del cerebro límbico, que básicamente está formado por el sistema límbico, que para no confundirlos más, está formado por diferentes estructuras, como es la amígdala, que es el centro vital de las emociones. Tenemos también el tálamo, que tiene que ver con el dolor, con el placer. Tenemos también el hipocampo, ¿sí? Tenemos también las estructuras que controlan la memoria, como es en el caso del hipocampo, también el hipotálamo. Entonces, estas estructuras ya generan una función que tiene que ver más hacia la parte sentimental o emotiva. Es la que va a controlar básicamente nuestros estados de ánimo. Y fíjense muy bien que en este caso, estas dos, en la mayoría de las personas, son las primeras en actuar, ¿no? Podemos decir que somos muy racionales, pero la realidad es que todo lo que ustedes hagan, y pueden decirme ahorita lo que quieran, cualquier ejemplo, pero está ligado principalmente o a supervivencia o a placer y emoción, ¿no? Y por último, tenemos el cerebro racional, que está conformado principalmente por el neocórtex o neocorteza, en donde básicamente tenemos ahí ya el pensamiento abstracto, tenemos el análisis, una visión global, una perspectiva mucho más amplia de las cosas, ¿no? Es básicamente el freno de mano de los otros dos, pero tristemente no es el primero en participar o en reaccionar. Si ustedes van por la calle, ¿no?, en cualquier ciudad que ustedes me digan,
y de repente ven a lo lejos acercarse a dos personas en la misma acera que ustedes, en la misma, digamos, en el contrasentido a ustedes, ¿qué es lo que piensan? ¿Que les va a dar las buenas noches? Que me van a saltar. Exacto, y eso es cerebro reptiliano, instinto, supervivencia, ¿sí? Si en este caso, ¿sí?, vemos llegar a nuestro jefe querido y amado, ¿sí? O más se las pongo más fácil, no lo vemos llegar, simplemente nos entra una llamada al celular y entra en la pantalla que nos dice jefe, o nos dice mamá, o nos dice suegra. Pues otra vez el cerebro reptiliano. Pero ¿qué tal si lo que vemos en pantalla que está entrando es justamente de la amiga, el amigo, pues nuestra pareja? Pues ahí se va a activar el cerebro límbico, ¿sí? Ahí vamos a tener una reacción netamente ligada a la emoción que me provoca esa persona o la visión de eso que estoy recibiendo, ¿no? Y difícilmente vamos a ponernos a pensar racionalmente de, es mi jefe, seguramente quiere felicitarme por el buen trabajo que hice hoy. Es mi mamá, seguramente me va a saludar hoy por la tarde. Pues no, la realidad es que primero entran estos dos. Entonces, esta teoría, aunque ya tiene bastante tiempo, sigue siendo muy efectiva y sigue siendo muy, muy real a nuestro día a día, ¿sí? Nuestro cerebro funciona así. No significa que haya literalmente 3 cerebros, sin embargo, sí tenemos estructuras que van a conformar esas funciones y que nos van a dar esa escala de respuesta en las situaciones en las que nosotros presentemos. Y en la parte justamente de la capacitación, es muy importante ver cómo está reaccionando esa persona para ver qué es lo que necesitamos trabajar en ella, pero desde el trabajo en nosotros mismos, ¿sale? Bueno. Perdón, Flor, Ernesto había levantado la mano. Perdón, es que me salgo por acá. Ok, no, sí, Ernesto. Ernesto. Disculpa si a veces estoy interrumpiendo, pero No, está bien. Pero no sé, ¿podemos estar participando o nos esperamos a preguntas y respuestas? Mira, Yo creo que, considerando que tú te vas a salir un poquitito antes, sí, vamos a dar respuesta a tu pregunta para que no quede abierta, sí. Y la podamos explicar. Más que pregunta es una participación. Ciertamente esta teoría de los 3 cerebros es muy interesante y esa la utiliza Jürgen Klarik, la utiliza mucho en sus cursos, en sus talleres. Yo tuve la oportunidad, no con él, con una discípula de él, de tomar un curso de neuroventas y está basado en estos cerebros, en estas 3 formas de reaccionar o de sentir. Y mencionaste muy acertadamente que esa glandulita que es la amígdala, yo a veces la nombraría la enemígala porque nos hace reaccionar o no, a veces no querer salir de tu zona de confort y quedarte ahí estacionado. Entonces, muy interesante esta teoría, Flor. Gracias. No, de que gracias a ti por el comentario. Sí, ciertamente, la amígdala nos puede jugar para varias cosas, ¿no? Al final del día, todas las estructuras tienen un porqué y un para qué, porque si fuéramos netamente racionales, la verdad es que nos perderíamos de todo lo demás. Entonces, aquí el chiste de este negocio es saber identificar cuál de esos cerebros, si lo queremos ver así, nos está pegando en el momento de enfrentarnos a un grupo o en el momento de enfrentarnos a la vida misma, porque esa es una realidad. Y justamente partir del hecho de que sí tenemos que vivir la experiencia de ese instinto porque nos protege, pero tampoco nos vamos a ir como chivito en vidriería por una emoción provocada y habrá cosas que tenemos que llevarlas a esa neocorteza y analizarlas antes de reaccionar, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que estamos en un conflicto con alguien y de repente decimos y hacemos cosas y después nos estamos arrepintiendo porque pues nos ganaron los otros cerebros? Entonces ahí es donde tenemos que meter ese freno de mano para poder recapitular antes de cometer algún destrozo, ¿sale?
Va que va. Ahora nos vamos de lleno a qué son las neurociencias. Bueno, las neurociencias básicamente es el conjunto de disciplinas que van desde la medicina, la fisiología, la psicología, incluso la sociología, la parte también un poco de patología, porque se revisan los cortes y los cambios que hay estructurales a través de cortes. Tiene que ver también con la parte humanística. Y este conjunto de disciplinas van a dar lugar a lo que hoy conocemos como neurociencias, en donde a partir de ese trabajo multidisciplinario vamos a tener justamente una aplicabilidad igualmente de multidisciplinario. Entonces, las neurociencias son todas estas disciplinas que convergen con el objetivo de entender el sistema nervioso, entender el cerebro, cómo funciona, ¿sí? Y cómo es que influye en nuestros comportamientos y en nuestras reacciones también físicas, mentales, ¿no? Y es como vamos a estarlo revisando el día de hoy, ¿vale? En este proceso de el análisis de las neurociencias, podemos ver que hay una propuesta de niveles de intervención o niveles de análisis de las neurociencias, desde partiendo lo que yo les decía de la parte celular, la parte molecular, donde hablamos de neurotransmisores, que ya les voy a explicar más adelante, las sinapsis, que son las conexiones que hay entre las neuronas, ¿no? Propiamente la función de la neurona, los diferentes tipos de tejidos neuronales que existen, ¿no? La parte integrativa, en donde ya hablamos de un sistema que permite hacer diferentes funciones, desde la toma de decisión, los movimientos, aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración, ¿sí? Hasta, pues obviamente, la parte conductual, en donde ya vemos la influencia justamente en ese comportamiento, ¿no? Y por último, en el proceso cognitivo, que ya va más justamente a lo que vemos hoy como proyecto Genoma, por ejemplo, ¿no? Donde ya esa aplicación de las neurociencias va más allá, incluso generando modelos de comportamiento y de pensamiento a través de una computadora o a través de modelos de computadora, hasta allá llega justamente la aplicación de las neurociencias. Entonces, estos niveles nos permiten ver justamente la gran variedad de aplicaciones que podemos tener de las neurociencias, desde algo muy elemental, muy concreto, hasta algo mucho más evolucionado y que nos permita hoy día, por ejemplo, tener aplicaciones como la telemedicina, tener estos chips en donde se puede monitorear el sistema de una persona, medir valores de sangre, vaya, todas estas cuestiones que parecían de películas futuristas, es algo que hoy se ve, es algo que hoy existe y que es gracias a las diferentes aplicaciones que tenemos de las neurociencias. Por tal motivo, ¿sí? ¿En dónde podríamos estar aplicando las neurociencias? Pues partiendo de esa estadificación que ahorita revisamos, pues podemos tener una aplicación, como ven ustedes aquí, en el aprendizaje, en los modelos de aprendizaje, ¿sí? En la parte de estudios psicológicos, este es un estudio de mapeo cerebral, si no me equivoco, ¿sí? Estudios obviamente de trastornos de tipo psicológico y psiquiátrico, enfermedades degenerativas, un tema de Alzheimer, un Parkinson, hasta lo que tú habías mencionado, justamente la parte del marketing o del neuromarketing, en donde literalmente las marcas juegan con nuestra mente. Por ahí hay un libro interesante que dice: no le vendas a la gente, véndele a la mente, lo cual es una realidad, y se basa principalmente en este modelo de los 3 cerebros, en donde le venden al reptil y le venden al cerebro límbico, ¿no? O sea, no le venden al racional. Y entonces, de esa manera es como podemos ver la interacción de las aplicaciones que tiene la neurociencia, ¿sí? Entonces, va desde algo como muy concreto hasta algo que incluso pues tiene que ver con ventas, que tiene que ver con la parte de salud o con la parte de comportamiento. Entonces, realmente las neurociencias tienen una aplicación muy, muy extensa y dependerá del ángulo del cual quisiéramos revisar para hacer ese zoom y poder ver
qué bondades nos brindan las neurociencias. ¿Vale? Bueno, vamos a revisar un poquito la química cerebral, porque en todas estas aplicaciones la química es elemental, no nos podemos desprender de ella, es una parte vital la química cerebral, porque justamente es la que nos va a permitir entender cómo es que una sustancia o el juego de sustancias, el feedback entre sustancias químicas puede hacer que una persona afecte su tema fisiológico, aumente su presión o baje su presión, aumente su frecuencia cardíaca, se desvanezca, incluso tenga movimientos que simulen ser una convulsión o tener implicaciones en su comportamiento. O sea, en esa línea tan amplia es donde juega la química cerebral. Y para que la química cerebral haga su chamba, pues tenemos unas sustancias, unas moléculas muy importantes que se llaman neurotransmisores. Los neurotransmisores básicamente son aquellas sustancias químicas que de manera automática produce nuestro cerebro. Algunas de ellas funcionan también como hormonas y que pueden clasificarse en dos grandes grupos, los que excitan y los que inhiben. ¿Sale? Y en ese sentido, ambas van a estar jugando un feedback constante en nosotros, ¿sí? No puede haber todo el tiempo una excitación ni no puede haber todo el tiempo una inhibición, sino van a estar interactuando entre ellos para poderlos mantener en equilibrio. Voy a revisar a grandes rasgos lo que hacen para que nos demos una idea. Uno de los clásicos es la adrenalina. Entonces, si yo les digo, ¿qué hace la adrenalina? Pues inmediatamente viene tal vez a su cabeza cuando estamos en un deporte extremo, por ejemplo, ¿sí? Cuando hay una situación, por ejemplo, de emergencia, de estrés, y se han dado casos incluso documentados en donde el auto atropelló al niño y la mamá, una mamá chiquita, flaquita, levantó el auto, movió el auto y sacó a su hijo, ¿no? Ya después no se acuerda ni cómo lo hizo. Justamente este neurotransmisor, la adrenalina, tiene mucho que ver con la respuesta al estrés y va de la mano junto con que se llama noradrenalina. ¿Cuál es la diferencia? La adrenalina, en términos muy concretos, va a excitar. Forma parte de los neurotransmisores que excitan y básicamente lo que hace es aumentar el flujo sanguíneo. De ahí que pueda haber más corriente de sangre a lo largo de nuestro cuerpo. Cuando nosotros estamos en un estado de estrés, ¿qué se demanda? Energía. Entonces, para que haya suficiente energía, necesitamos que fluya sangre de volada para que llegue esa glucosa, para que lleguen esos nutrientes y yo tenga esa energía para poder reaccionar, ya sea huir o luchar, ¿no? En la parte contraria vamos a tener a la noradrenalina. La noradrenalina lo que va a hacer es justamente lo contrario, va a ser un vasoconstrictor, ¿no? Y también influye en la respuesta al estrés. Por ejemplo, cuando tenemos, en lugar de una dilatación pupilar, tenemos justamente la contracción de la misma después de un estado de estrés continuo. La noradrenalina también participa en la parte de la cognición, en la parte de la memoria, en la parte de la concentración. Entonces, ambas están jugando de manera constante, sobre todo cuando nos sometemos a estrés, a una demanda extra de energía para alguna actividad en particular. Después tenemos por acá la serotonina, que esta principalmente se encarga de las cuestiones que tienen que ver con las emociones, con el placer, con el estado de ánimo. La serotonina se activa principalmente, viene a partir de la transformación del triptofano, y la serotonina participa justamente en ese control de estados de ánimo, en la concentración, en la memoria. De ahí que, por ejemplo, en los países nórdicos o en las estaciones del año donde hay poca luz, no haya una estimulación correcta para la producción de serotonina a partir del triptofano, y entonces haya más temas, por ejemplo, de depresión, incluso de suicidios.
¿sí? Entonces, la serotonina tiene una participación muy, muy importante en este contexto emotivo y, por supuesto, también en la parte de concentración, de memoria, de atención. Una persona que tiene baja la serotonina es una persona que no nos va a poner atención, es una persona que está desmotivado, desangelado, y una excitación fuerte de serotonina puede llegar incluso a trastornos compulsivos. O sea, así de drástico puede ser la situación en un aumento o disminución de la serotonina. Tenemos otra muy interesante, que es la glutamina o el glutamato. Fíjense que la glutamina también es de las excitatorias y esta principalmente participa en lo que es la plasticidad sináptica o plasticidad neuronal, que vamos a ver más adelante. Esto de la plasticidad permite que nuestro cerebro tenga la capacidad de seguir generando redes, de seguir, en términos coloquiales, aprendiendo, ¿no? De ahí que todas las personas sin discriminación de edad puedan seguir aprendiendo gracias a esta plasticidad, y la glutamina o glutamato es el encargado para hacerlo. Por acá tenemos a las endorfinas, que bueno, sabemos que hasta perfumes con endorfinas hay, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con esa respuesta sexual, con esta respuesta de atracción, ¿sí? Por acá tenemos otro que no se ve, que es el GABA, el ácido gamma-aminobutírico, que este es todo lo contrario. Este es un inhibidor, es un neurotransmisor inhibitorio que pues lo que va a hacer pues justamente es bloquear las acciones que tengan otros neurotransmisores excitatorios. Entonces, es importante considerar justamente estos químicos porque van a jugar de manera bien, bien importante en la parte de la conducta y en la parte de las reacciones fisiológicas del cuerpo. La acetilcolina, por ejemplo, tiene influencia en la parte del sueño, tiene influencia también en la parte de la contracción muscular, entonces también tiene algunas implicaciones en lo que tiene que ver con la concentración, con la memoria. Entonces tienen repercusiones importantes estas subidas y bajadas de neurotransmisores, que ahorita les voy a decir lo que pasa cuando empiezan a bajar o empiezan a alterarse. Otros neurotransmisores que tenemos, por ejemplo, de los inhibitorios es la dopamina. Seguramente han escuchado, ay, pareces dopado. Bueno, la dopamina justamente está relacionado con ese efecto placentero, de relajación, de sentirnos en el limbo, ¿sí? Claro, tiene una función favorecedora para ese proceso como de retroalimentación o de recarga del sistema, pero pues no podemos estar todo el tiempo dopados, ¿no? O sea, sí tiene que haber como que una secuencia. Ya les había presentado a la gamma-aminobutírico, ¿sí? La acetilcolina, que tiene que ver con el aprendizaje, ¿sí? El glutamato, que les decía que tiene que ver con la memoria por aquello de la sinapsis, ¿no? Y esto es a grandes rasgos los principales neurotransmisores que tenemos. Si se dan cuenta, de los inhibitorios nada más vamos a tener en este caso, la GABA y la dopamina. Todos los demás funcionan como excitatorios, ¿sí? Entonces, el balance que tiene el organismo justamente es en mantenerlos a todos en calma. De repente, cuando el cuerpo necesita responder una demanda, aparece la adrenalina, aparece todos los neurotransmisores excitatorios, pero cuando es necesario justamente relajar el cuerpo, pues aparecen los demás. Se me ha olvidado decirles, en el caso, sí, dime. Perdón. ¿Hay alguna forma, o sea, nos hablabas de uno de los neurotransmisores, que perdón, ahorita ya se me fue el nombre, que lo que puede provocar la depresión o suicidios por la cuestión de cuando las épocas frías? Ajá. Pero ¿hay alguna manera, algún alimento más bien, que nos ayude a generar estos neurotransmisores? Porque justo si lo enfocamos a la capacitación, pues a lo mejor es domingo a las 7 de la mañana, claro, y vienen cosas así, ¿no? Entonces dices, bueno, o sea, si ya que estamos entendiendo que no es solo, o sea, o que la atención, la participación y las emociones de nuestros participantes viene desde aquí, ¿cómo no podemos nosotros generar o con qué alimentos dentro de nuestro coffee break, ¿no? Exacto. Para activárselos.
No sé si lo ibas a decir, pero si no se me olvidó. No, esa es una buenísima, buenísima. Y fíjense que eso también no solamente tiene que ver con las capacitaciones, sino también luego con lo que les damos de comer a veces en las empresas, ¿no? Yo sé que aquí me voy a crucificar, pero de verdad, de verdad, de verdad, nada de alimentos ultraprocesados, por favor. Todos los alimentos ultraprocesados, tengan o no sellitos, o sea, el hecho de que ya estén empaquetados, que ya, ahora sí que te lo traen ya casi para que te lo comas en ese momento, todos ellos van a afectar los neurotransmisores. Todos. Entonces, ¿qué es lo que le ayudaría a los neurotransmisores? Alimentos naturales, ¿sí? Semillas, ajá, fruta, algunas verduras, ¿no? ¿Qué podemos tener en las capacitaciones? Desde los palitos de apio, de zanahoria, de pepino, un mix de semillas con unos cuantos frutitos secos. Y ojo, bien importante, hidratación. Mucho de esto se afecta por la falta de hidratación. Entonces, cuando les quieren dar su famoso refresco de cola, lo que están haciendo es meterles un fregadazo de glucosa, que lo que hace es descontrolar estos neurotransmisores y pues sí, me los va a poner como ratones de laboratorio, pero no se les va a quedar nada. Entonces, toda la parte de memoria, de aprendizaje, va a estar inhibida y solamente los vamos a excitar. Las palomitas, siempre y cuando sean naturales, pero no de Actu y de ese tipo de cosas. O sea, entre menos procesado esté un producto, mejor. ¿Sale? Entonces, mi recomendación para jugar en positivo con los neurotransmisores son alimentos naturales. No les metan industrializados porque les van a dar en la torre a esto. Y, por ejemplo, en el caso de los refrescos, van a generar una afectación justamente en el control de del placer, ¿sí? Y entonces lo que vamos a hacer es dependientes a esas cargas altas de glucosa. La concentración de azúcares de la mayoría de los alimentos procesados va a generar un efecto adictivo en donde va a bloquear el sistema de recompensa. Y entonces, así se acaben 10 cocas de a 3 litros, los amigos siempre van a estar todos apachurrados y cada vez quieren más y quieren más y quieren más, porque el efecto de placer y de recompensa se va a afectar por los niveles tan altos de glucosa, ¿sí? Entonces, cuando se sientan ansiosos y que se acordaron que no desayunaron esta mañana, antes de irse por la coca y las galletas, primero tomen agua. Lo primero que pierde su cerebro es agua. Y ya después nos podemos ir a fuentes, por ejemplo, de proteína, recordando que las estructuras de estos neurotransmisores tienen que ver con cadenas proteicas. Entonces, pues no le den cosas que no necesite el cerebro, porque si no me lo van a deprimir. ¿Sale? Va. Bueno, siguiendo este rollo, fíjense ustedes esto qué interesante. En el caso de la dopamina, yo les decía, ¿no? Tiene que ver con el placer, el aprendizaje y la motivación. ¿Cómo estimulamos? Y ahí estamos dando alguna sesión y ya los vemos con cara de mopeds, ya están todos desmotivados y aflojonados. Pausa activa. O sea, primero pídeles que vengan bien descansados, o sea, no se vengan desvelados a una sesión de capacitación porque ya los perdimos. Y si los vemos de plano muy adormilados, pausa activa. Sentadillas, no sé, algunos ejercicios rápidos, así como de tipo zumba, para que se activen. Y esto también nos va a llevar a estimular las endorfinas, que en el caso de las endorfinas, pues nos va a ayudar justamente con algunas sensaciones molestas. Digo, después de 2-3 horas de estar en la capacitación, pues ya nos duele la espalda o ya nos empieza a dar ahí un poco de ansiedad. Bueno, pues hay que sacar esas endorfinas a través de esas actividades que tengan movimiento. ¿Sale? Perdón, Flor, Alexia tiene una pregunta. A ver. Adelante, escucho. Dice, por ejemplo, si una persona consume alimentos, ay Dios, una persona consume alimentos que provocan una baja de la serotonina, ¿puede generar una adicción a la misma sensación de estar triste? No como tal una adicción, pero sí hace que el sistema se mantenga así apagado.
Algo que nos ayuda, por ejemplo, a aumentar la serotonina son alimentos como la banana, como la piña, ¿sí? Principalmente son precursores de serotonina porque tienen fuentes de triptofano y eso nos ayuda a metabolizar la serotonina. Ajá, entonces es una forma de hacerlo, pero no es que se genere un proceso de adicción a esa sensación. Lo que sucede es que el sistema se empieza a quedar en ese estatus y va a tardar un poquito en reaccionar, pero si nosotros le damos la vuelta y ahí la siguiente diapositiva, ¿sí la alcanzan a ver o no? Sí. Esa, aquí justo viene lo de la serotonina. Si nosotros queremos regular en esos episodios de tristeza la producción de serotonina, pues algo que podemos hacer son actividades al aire libre, donde nos dé solecito, el balance nutricional, o sea, aléjense de todo lo que esté procesado. Hay que controlar el consumo de la cafeína para poder generar esa producción de serotonina de una manera constante. ¿Sí? Ya si es algo más permanente, como que vemos que a pesar de eso no funciona, entonces ahí tendríamos que estar tocando base con un experto. ¿Por qué? Hay algunos trastornos en la parte de los neurotransmisores en donde a pesar de la dieta, a pesar de las actividades, los neurotransmisores no se producen correctamente y entonces ahí necesitamos de algún fármaco que, ojo, y volviendo un poquito a lo que platicaba en el principio de la sesión, no se trata de que todos los medicamentos psiquiátricos sean adictivos, ¿sí? Ese es uno de los mitos que se tienen, pero hay muchos productos que maneja el psiquiatra que permiten balancear la producción de neurotransmisores y que no generan adicción, sino simplemente modulan la producción. Yo les decía que estos se producen de manera sincronizada, es un feedback, aparece uno, baja el otro, baja uno, sube el otro. Así es como trabajan. Entonces, hay algunas personitas que no tienen bien controlado, bien ajustado ahí su sistema nervioso ya de nacimiento y entonces tienen que valerse de medicamentos especializados para poder hacer esa producción, pero estaríamos hablando de ya casos muy, muy puntuales en donde si nosotros vemos una conducta muy repetitiva, tendríamos que tocar base con el experto. ¿Vale? En el caso, por ejemplo, de la oxitocina es una hormona, pero fíjense que también participa como un neurotransmisor. No se los mencioné porque no es de los más citados o socorridos, pero sí es importante. La oxitocina principalmente la encontramos presente sobre todo a la hora del trabajo de parto o a la hora en la que la mamá amamanta a su bebé. Y básicamente esta hormona tiene que ver con el proceso de empatía y afectividad, que pues obviamente está representado más en el binomio madre-hijo, pero también se presenta en el binomio o en las relaciones interpersonales o en las relaciones de grupo. ¿Sale? Entonces, en algunas dinámicas rompehielo donde yo pueda generar ese contacto físico, esa cercanía entre los colaboradores para producir esa empatía, en automático voy a estar produciendo oxitocina. Entonces, eso me va a permitir generar lazos mucho más estrechos entre los participantes. ¿Sale? Pero, ¿qué pasa si faltan los neurotransmisores? Bueno, pues cuando los neurotransmisores empiezan a bajar o empiezan a tener una producción irregular, fíjense ustedes, en el caso de la dopamina, que les decía que nos hace sentir así como, relax, una persona que tiene carencia de la dopamina se puede tornar agresiva, ¿sí? Muy iracunda, muy reactiva a las situaciones. O sea, son esos de préndete cerillo y cómo vas, ¿sale? Entonces, podemos tener ese tipo de situaciones. En el caso de la baja de serotonina, que regularmente nos habla de sentirnos motivados, conectados, vamos a tener lo que yo les decía, la depresión, o podemos tener incluso trastornos compulsivos o maniáticos en donde de repente esté de buenas y de repente esté de malas, ¿no? Entonces, hay que aprender a detectar ese tipo de situaciones para poderlas canalizar correctamente. La acetilcolina, por ejemplo, pues va a tener trastornos de la memoria. Entonces, a veces le damos con todo a ese colaborador o a ese estudiante o a ese participante que todo se le olvida, pero poco es en lo que reparamos si puede haber un déficit en este sentido.
¿no? O la noradrenalina, en donde puede afectar incluso la motivación. Es una persona que está desconectada, no le gusta hacer las cosas, se siente apático a lo que le pongan, así sea lo más atractivo del mundo. Entonces, aquí es donde viene la relevancia que tienen justamente estas sustancias químicas y cómo situaciones como la falta de ejercicio, la mala alimentación, hábitos nocivos como el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción, por supuesto, tiene una influencia directa en estas sustancias y por lo tanto una influencia en el comportamiento y también en los procesos de aprendizaje y por supuesto en las funciones fisiológicas de las personas. Y ahora bien, ¿cuál es la importancia que van a tener esos neurotransmisores o cuáles serían los neurotransmisores más representativos en la parte del aprendizaje? Resaltan 4 principalmente, como es dopamina, serotonina, acetilcolina y noradrenalina. Estos vendrían siendo los neurotransmisores base para el proceso de aprendizaje. ¿Sí? Porque lo que van a tener es una participación muy directa en lo que sería la atención, la memoria, el mantenernos motivados, el poder tener captación de esa información, el poder tener esos procesos mentales mucho más complejos, que se nos queden las cosas, que las podamos retener, que las podamos llevar a la práctica. Entonces, de todos los que ahorita platicamos, estos serían los 4 principales que tendríamos que estar tomando en cuenta para poder desde diseñar una plática que los mantenga activos, sobre todo si son pláticas a veces muy densas. Cuando nos toca hablar, por ejemplo, de normativas, bueno, todo el mundo se está durmiendo. Entonces, es una manera de que nosotros previamente, sabiendo el tema que vamos a tocar, podamos tener esa diversificación de actividades para estar estimulando constantemente esos neurotransmisores que nos van a permitir hacer nuestra chamba, literalmente. ¿Sale? Ahora les voy a presentar un modelo que a mí en lo particular me gusta mucho, al igual que el de los 3 cerebros. Este es el modelo de Ned Herman. Ned Herman fue una persona estudiosa de la física, pero que creen, también estudió música, también desarrolló aptitudes en la pintura y resulta que era uno de los responsables del proceso de capacitación para General Electric. O sea, así de loco estaba el amigo, ¿no? O sea, lo mismo le gustaban las artes que lo mismo le gustaba la ciencia, y su trabajo principalmente en General Electric era estar a cargo de los programas de capacitación, de tal forma en que él se involucró tanto en esto para poder hacer que las capacitaciones fueran efectivas, fueran dinámicas, fueran prácticas, fueran con sentido. Básicamente, Herman viene siendo como el padre un poquito de los principios andragógicos o de los principios lúdicos de la capacitación. Él diseñó un modelo que es el que ustedes ven aquí. Ustedes ven ahí un cerebro dividido en 4 cuadrantes. Este modelo él lo diseñó a partir de los modelos previos que hizo Sperry, en donde hablaba de la diferenciación del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces, hoy sabemos, ¿verdad?, que hay un hemisferio creativo y un hemisferio que es un poquito más convencional, más acotado, más racional, digámoslo así, ¿no? Y también se apoyó en el modelo de los 3 cerebros que ya les expliqué. Bueno, pues básicamente hizo un mix, dijo, ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? Y entonces diseñó este modelo para poder entender la preferencia cerebral. Ahora resulta que nuestro cerebro tiene preferencias, pues sí. Y él explicaba que dividiendo el cerebro en 4, vamos a tener, de acuerdo a las estructuras que haya en esos cuadrantes, considerando estos modelos, vamos a tener de izquierda a derecha, como las manecillas del reloj, vamos a tener un primer cuadrante que es el superior izquierdo, que es el lógico, el cual va enfocado principalmente a esas personalidades expertas, muy meticulosas, ¿sale? Después tenemos el derecho, el superior derecho, que es un cerebro más bien abstracto, que tiene que ver más con la parte de motivación, de creatividad, ¿sí? Después tenemos hacia abajo el inferior
derecho un cuadrante emocional que tiene que ver, sí, con habilidades de comunicación, pero son habilidades como muy acotadas. No quisiera yo decir cuadradas, pero muy, como muy metodológico, ¿no? Sin llegar a ser de este lado, ¿sí? Pero tiene que ver con esa secuencia. Y por último, del lado izquierdo, inferior, tenemos el secuencial organizador, que es básicamente el cerebro que planifica todo, ¿sale? Y fíjense ustedes que esto resulta bien interesante cuando hablamos de estudios de grupo o de evaluaciones de equipos de trabajo, porque de verdad que sí pesa, de verdad que sí aplica. Hay algunos test justamente basados en el modelo de Herman, en donde nos permiten identificar, y lo pone así de colores: azul, el racional; amarillo, el imaginativo; rojo, el emocional; y verde, el disciplinado y organizado. Y entonces, estos test nos permiten ver justamente cuál es el cuadrante que domina más a esa persona y por qué de repente los equipos de trabajo truenan. ¿Por qué de repente no me puedo yo llevar con alguien? Digo, más allá del tema de empatía o cosas así, tiene que ver mis preferencias, ¿sí? Y a veces tenemos gente que está más cargada aquí hacia la parte racional, lógica, así como muy, muy meticuloso. Imagínense un contador y de repente lo ponen a trabajar con un amigo que se le va el tiempo en imaginar, se la pasa como que en las nubes ideando, ¿no? Y el otro, bueno, partiéndose en tres, ¿no? ¿O qué tal la combinación de este amigo que es como muy emotivo, comunicador, sensible, le gana ahí la fibra miocárdica, le gana el corazón y de repente le dicen, tienes que correr a alguien, ¿no? Por ejemplo, si estás en recursos humanos y dices, no puede ser, no puedo hacer esto. ¿Cómo de que no? O sea, lo tienes que hacer porque acumuló los suficientes elementos para sacarlo, ¿no? Entonces, este modelo es bastante, digo yo, divertido, pero bastante revelador, justamente para entender cómo andamos. Y con esto me voy a la siguiente actividad. ¿Alcanzan a ver la pantalla esta? Sí. ¿Sale? Bueno, ok, fíjense muy bien. Yo voy a hacerles algunas preguntas, ¿sale? Y ustedes en una hojita van a poner el número, ¿sí?, de la respuesta que más se asemeje. Digo, sabemos que en esto de los test, de repente, es que no encuentro ninguna, la que más se asemeje, ¿sale? ¿Vale? Entonces, yo les voy a dar unas preguntas y ustedes, ¿sí?, van a anotar el número de la respuesta y después vamos a hacer la sumatoria, ¿sale? ¿Vale? Va. Muy bien, a ver. Qué nervios, qué nervios. Qué nervios. Ok, bueno, entonces vamos por favor a abrir esta liguita, joinmyquiz.com, y vamos a iniciar vamos a poner este código para poder iniciar el juego, ¿sale? Ok. 245. 35624, ¿vale? Ay, no, espérame, no sé cuál me fui. Join my quiz. Join my quiz. Ok. Ok. ¿Listos todos? 2, 4, 5. Ahí voy. 2, 5. Ay, a ver. 6, 2, 4. 2, 4. ¿Listo? Ahí. Ya, pongo mi nombre. Ajá. ¿Ya inició Claudia? Ya. ¿Dónde andan los demás? A ver, los quiero ver, aunque tengan esta cámara apagada, no importa. Nadia anda en la calle. Ah, ok, sí. Entonces, A ella le perdonamos la vida. Perfecto, Aaron, muchas gracias. Listo. Gracias, Aaron. ¿Quién dijo yo? Me faltan. No, se salieron 2.
Ok, ok. Pero bueno. vamos, Pero nosotros vamos con nos todo. divertimos. Nos divertimos. Ok, vamos para acá. Muy bien. Listo. Déjame ver. Muy bien. Cuando un buen amigo o pareja acude a mí y tiene un problema, a ver, es que me está aquí tapando esto. ¿Se alcanzan a verlas? Sí. ¿Qué hago yo? Acuérdense de guardar el numerito. Bien, muy bien. Siguiente pregunta. Ok, ay, espérame. Ok, a ver. Espérame. A ver, ya. Muy bien, siguiente pregunta. En el momento de elaborar un trabajo, presentación, o sea, alguna cosa que me indiquen, disfruto haciendo y preparándome, elaboro un plan de trabajo, me pongo nervioso o nerviosa, tengo ansiedad desde un día antes, busco apuntes, hago dibujos, genero un plan divertido. Okay. Nos vamos con la siguiente. Listo. En una pareja lo que busco es, 1, una persona con la cual compartir, 2, alguien compatible con mi personalidad, 3, amor, pasión, a mí me gusta sentir, o 4, alguien con quien compartir aventuras y nuevas experiencias. Ups. Siguiente. Cuando tengo una discusión familiar, 1, no me involucro demasiado, solamente observo. 2, analizo cómo se porta cada miembro y en base a eso respondo. 3, me pongo a llorar, no soporto ver que alguien se pelee en mi familia. O 4, busco la mejor manera de calmar el ambiente, me invento una dinámica, cuento un chiste. Okay. Siguiente. Cuando tengo un presentimiento, una corazonada, soy de los que no suelo tener esas sensaciones. 2, pienso que ¿por qué estoy sintiendo esto? Trato de darle una explicación. 3, me alegro y me encanta sentir cómo mi mente me quiere decir algo. O 4, sigo la corazonada, me late y como mi corazonada diga. Mi trabajo ideal sería, independientemente de lo que estén haciendo ahorita, si no es su ideal, 1, profesor de matemáticas, física, empresario, contador. 2, un administrativo, un contable, gerente. 3, psicólogo, periodista, trabajador social, o sea, me gusta relacionarme con la gente. O 4, arquitecto, compositor, escritor, poeta, músico. Ok. Listo. Muy bien. Ya, ahora fíjense muy bien. Vamos a, los números que les salieron, necesito que los sumen. Y ahorita les voy a decir.
Les voy a decir cómo sale este rollo. ¡Wow! ¡Qué intenso! Yo me hacía en un cuadrante y ahorita me estoy dando cuenta de que creo que no. Les voy a decir, a ver, puntajes de 1 a 6, cuadrante A, lógico matemático, que es el azulito. Puntaje de 6 a 12, cuadrante B, organizado, analista. De 12 a 18 puntos, cuadrante C, emocional, que es el rojo. Y de 18 a 24, cuadrante B, intuitivo e imaginativo. ¿Qué salió? Cuéntenmelo. No, sí, yo este tema también lo doy en el nuevo curso del 217 porque se incluye y siempre me he identificado en el cuadrante C, ¿no? Pero ahorita sentía que iba a salir entre el A y el B, pero no, sí, salí en el C. Soy emocional, comunicadora, sensible y afectiva. Sí. Ay, wow. ¿Quién más nos quiere dar su opinión? ¿Cómo salieron? A ver, abran esos micros. En mi caso fue cuadrante B. Bueno, mi puntuación fue de 9. Sé que es cauteloso, evaluador, disciplinado y organizado. Ok, ¿sí va con todo? Sí, realmente sí. Okay. Yo que fui su instructora y que lo certifiqué. Lo puedo decir que sí. Sí. Ok. Dices que nadie anda en la calle. Diana, ¿cómo saliste? Diana. Ya no supe si Diana, no me di cuenta en qué momento entró. Ok. Pero cuando empezamos no estaba. Bueno, ok, no importa. Como nos podemos dar cuenta, o sea, este ejercicio así rapidísimo es algo que nos sirve mucho como para termómetro de cómo está la gente, cómo está entrando la gente y luego de repente cuando estamos frente a grupo, pues decir, ¿por qué me crispan los nervios estos chamacos que nada más andan como grillitos brincando para allá y para acá y andan en las nubes y andan como que perdidos en el despacio? Pues porque si yo evidentemente todos los D me van a generar escozor, o sea, me van a desesperar, ¿sale? Entonces, al final del día, todos tenemos un poco de todo, esa es la realidad, pero es importante distinguir desde cómo estoy llegando a la sesión, cuál es el cuadrante que a mí me pudiera estar dominando más para que de esa manera sepa cómo interactuar con los demás. No quiere decir que solo me voy a juntar con los azules y a los otros los voy a cortar, sino quiere decir cómo me voy a involucrar con los demás sabiendo que esto existe, que esto es algo que no me voy a enfrentar y cómo debo de reaccionar positivamente a eso. Y es para lo cual también nos sirven las neurociencias, el aprender a conocer cómo funciona mi cerebro y cómo reacciono ante las situaciones. ¿Sí? Ahora vamos a platicar sobre lo que es la neuroplasticidad y así como lo dice el dibujito, ¿no? Como si fuera una plastilina, la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el sistema nervioso para modificarse, para tener nuevas conexiones, para generar información nueva. Estos estudios para determinar la neuroplasticidad se hicieron desde tiempo atrás, en donde a partir sobre todo de accidentes graves, hubo por ahí, si lo pueden leer, un estudio, el famoso estudio de Pigneas, en donde era un trabajador que sufre un accidente donde trabajaba y le entra una varilla de arriba abajo, le atraviesa el cráneo y bueno, obviamente perdió el ojo, pero resulta ser que hubo secciones de su cerebro que tenían que ver con el habla, por ejemplo, y con la parte de la capacidad de matemática que fueron afectadas por la varilla que entró, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que el cerebro tiene la capacidad, a pesar de un daño, a pesar de una lesión, de formar nuevas conexiones y de que zonas que no tenían esa habilidad o esa capacidad funcional la puedan desarrollar. De ahí que cualquier persona tenga la capacidad de aprender si quiere. Y entonces en el si quiere es donde tenemos que trabajar con los neurotransmisores. ¿Sí? Pero en sí todas las personas tienen la capacidad de aprender cosas nuevas, solo que tenemos que llegar a ese punto que es el que los motiva.
Y de ahí el concepto que vamos a ver más adelante, que es la andragogía, ¿vale? Un poquito de la neuroplasticidad, entonces podemos verlo desde la teoría de las 8 inteligencias de... ¡Ay, se me fue el nombre! De Howard Gardner, ¿no? Porque él dice que las puedes desarrollar, o sea, ya tenemos unas desarrolladas, pero las otras no es que no las tengas, las puedes desarrollar. Sí, sí, sí. Es como una caja de Pandora, o sea, realmente tenemos la posibilidad de hacer y deshacer con nuestro cerebro. Y en esta, por ejemplo, lámina que les muestro, existen las diferentes clasificaciones de la plasticidad, en donde vamos a tener las diferencias dependiendo de hacia dónde vaya esa nueva sinapsis, esa nueva conexión, ese nuevo aprendizaje. Puede ser, por ejemplo, reactivo, si en este caso estamos con un cambio ambiental rápido, en donde se requiera rápidamente reaccionar, el cuerpo, o en este caso el cerebro, puede hacer esa plasticidad rápida, inmediata, para poder salir del problema que tiene en este momento. Tenemos también la neuroplasticidad adaptativa, que va a ser una modificación estable de acuerdo a los procesos de desconexión que se hayan dado. Esto tiene que ver mucho con la parte de la edad, ¿no? Pues con la edad sabemos que se van perdiendo algunas funciones cognitivas. Sin embargo, si nosotros aplicamos la neuroplasticidad con esos ejercicios específicos, podemos hacer que esto se mejore, ¿no? Que haya esa reproducción de células y de conexiones. También está la neuroplasticidad reconstructiva, que tiene que ver justamente cuando hay un daño, ¿no? Como en un traumatismo o en un proceso, por ejemplo, de un infarto cerebral, que algunas zonas queden afectadas, bueno, pueden regenerarse a partir de actividades ya muy, muy específicas, ¿no? De ahí que haya la terapia enfocada justamente a esos procesos de neuroplasticidad que se utilizan, por ejemplo, en los pacientes con demencia, en los pacientes con Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Y la neuroplasticidad evolutiva, que tiene que ver pues también con los cambios o patrones que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, a lo largo del tiempo. Y en esta imagen que ustedes ven del lado derecho, pues vemos cómo a través del proceso de neuroestimulación, ¿sí? Y de la neuroplasticidad que tiene el cerebro, puede a lo largo del tiempo generar mayor número de conexiones, ¿no? Entonces, lo único que se requiere aquí es de tiempo y dedicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer ejercicios que del sudoku, de sopa de letras, crucigramas, pues todo eso ayuda a que diferentes conexiones que tienen que ver con la memoria, con la capacidad de respuesta, se vayan reforzando, se vayan manteniendo a pesar del tiempo, ¿no? Entonces ya dependerá obviamente de cada individuo, de las características que tenga, lo que nosotros buscaríamos en cuanto a plasticidad se refiere, el estar estimulando para que desarrolle esas habilidades y no pierda las que ya tiene, ¿sale? Otro concepto importante son las neuronas espejo, o también conocidas como las neuronas de la empatía. A todos nos ha pasado que de repente alguien está bostezando o se está riendo y nos contagia. No es que se contagie. Lo que sucede es que existen neuronas, las cuales se descubrieron por ahí en unas investigaciones en la Universidad de Parma, en donde encontraron neuronas en donde van a tener una característica muy particular, que en el momento en el que se activen, cuando yo observo algo, ¿sí? Voy a generar en respuesta esa misma actividad. Eso lo vemos mucho, por ejemplo, en los niños, ¿no? Los niños tienen una etapa, sobre todo en los primeros años de vida, en donde todo repite. Todo, que si se pone la mamá los tacones se los quieren poner, que si el papá se está rasurando se quiere rasurar, o sea, todo repite, ¿no? Y ya en etapas más adultas, pues tenemos desde el contagio o en este caso la activación de las neuronas espejo cuando alguien está haciendo regularmente algo incorrecto, ¿no? Alguien tira la basura, ahí va el otro. Alguien se pasa el alto, ahí va el otro, ¿no? Entonces, es una forma en la que nuestras neuronas que se encuentran, en este caso, en las zonas premotoras de la corteza cerebral, ¿sí? Y posteriormente en la sensorial, van a activarse y van a generar ese efecto de reflejo o de espejo,
¿sí? Y por eso se les llama también neuronas de la empatía. Esto es muy importante de considerar porque cuando trabajamos con grupos, a veces decimos, es que esta manzanita podrida me está contagiando a los otros. Bueno, entonces no se trata de sacar a la manzana podrida, se trata de rescatar esa manzana y volverla en positivo, ¿sí? Y que utilizar en este caso esa imán que tiene para que los demás lo imiten, pero que lo imiten de forma positiva, ¿no? Podríamos, Siempre, perdón, Flor, podríamos aplicar, por ejemplo, alguna técnica grupal donde sea de imitación, ¿no? O sea, si yo alzo la mano derecha, o sea, incluso diferente, ¿no? Ustedes alzan la izquierda, pero estás generando los mismos movimientos. exactamente. Algo muy simple. Tú te pones a ver, estás dando una sesión y de repente los ves distraídos y tú simplemente volteas al techo. Y te vas a dar cuenta cómo los demás voltean a ver al techo. ¿Qué ven? Pues no ven nada, ¿verdad? O sea, te están imitando. Entonces, en ese sentido, ahí es donde podemos ir haciendo esas reconexiones con la gente para no perderla, ¿no? Eso sería importante, pero pues obviamente tenemos que estar nosotros bien, bien conectados también, ¿vale? Porque a veces las neuronas espejo nos juegan a nosotros, ¿no? Nosotros nos contagiamos de la mala vida. Ahora vamos a platicar un poquito de por qué el adulto se resiste al aprendizaje. A diferencia de los niños, o bueno, algunos niños, porque la verdad es que estas generaciones están medio revolucionadas también. Pero bueno, en términos generales, los niños tienen esa característica de ser curiosos, ¿no? De querer aprender, pero el adulto, pues como ya es adulto y todo lo sabe, pues como que no le hace chiste el querer aprender. Y una de las razones, pues tienen que ver con estas situaciones, como el que no le ve un beneficio. Y eso nos pasa muchísimo. O sea, ¿para qué voy a aprender eso? O sea, ¿de qué me va a servir? Como para qué, ¿en dónde lo voy a aplicar? ¿No? Otro, y ahí otra vez la parte de las neuronas espejo, la parte de cómo llego yo con esa emotividad, que es la falta de conexión o de confianza que tenemos con el instructor. Si yo no hago match con el instructor, ya, parece ya el primer tope o la primera barrera, la cual es súper difícil de demoler, ¿no? Entonces ahí tenemos que trabajar mucho en lo que nosotros mostramos en un lenguaje no verbal con nuestro público, ¿no? Porque si no los mantenemos conectados, se nos van a ir, ¿no? Otra, pues, es la resistencia al cambio que todo ser humano, sobre todo adulto, tiene. O sea, no quiero cambiar, yo estoy muy cómodo aquí, ¿para qué me voy a esforzar si así estamos a gusto? Y otra que me parece muy relevante, que la vemos mucho, sobre todo en las industrias, es la presión del grupo de iguales, ¿no? Regularmente cuando entramos a un nuevo trabajo, a un espacio nuevo de trabajo, pues queremos encajar, queremos integrarnos, ¿verdad? Y a veces, pues, la presión del grupo, pues, hace que si yo realmente tengo un poquitito de interés o de curiosidad por un tema, pero todos los demás me van a tachar de nerd, de cerebrito, de aburrido, y me van a sacar del grupo al que apenas estoy entrando, pues no. O sea, simplemente no, ¿no? Entonces ahí nos va a pesar más. Y desafortunadamente en las sociedades de tipo latino, el qué dirán pesa, pero tremendamente. Es uno de los puntos que desde mi perspectiva es el que más nos juega en contra, ¿no? El que de repente tenemos esas situaciones en donde pues sobre todo grupos de varones, ¿no? Y no es por echarle tierra al género masculino, pero a veces entre ellos, digo, se juegan sucio, ¿no? Y no dejamos que alguien más salga adelante porque, pues, ¿cómo te vas a ver más inteligente que yo, no? O ¿cómo vas a sobresalir más que yo? Aquí todos burros o nadie, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas juegan mucho en este sentido. Entonces, habremos de detectarlas para poder dirigir acciones específicas hacia esto y que no nos generen un mal ambiente, en este caso, ni de trabajo, ni en la parte de capacitación. Flor, Mande. ¿podríamos agregar un poco el miedo? O sea, porque dices miedo al instructor, pero también miedo a uno mismo de, ¿y si no puedo? ¿Y si no lo aprendo? ¿No? Porque Sí. justo mi comadre, que tiene como 50 años, se metió a estudiar, pero me habló y me dice, es que no sé si voy a poder, o sea, no, a ver, o sea, tú tranquila, pero he identificado, justo yo creo que nos pasó en la pandemia,
¿no? De que dábamos cursos presenciales a cámbiate en línea, hubo un miedo de, ¿y cómo uso las plataformas? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo no? Entonces, puede ser un miedo también, ¿no? Sí, es una combinación entre resistencia al cambio, y justamente el temor a lo nuevo, ¿no? El perder el control. Tiene que ver mucho con eso, ¿no? Entonces, yo distinguiría que las claves para que propiciemos esa cosquilla del aprendizaje, ese querer aprender, tiene que ir enfocado a, primero, reconocer cómo vengo yo, reconocer cómo está mi grupo, ¿sí? El poder integrar un conocimiento nuevo, pero que está aportando al previo, ¿no? O sea, esto nuevo que te voy a dar te va a permitir mejorar lo que tú ya sabes, porque muchas de las veces la gente piensa que el aprender cosas nuevas es vaciar la taza completamente y que todo lo que ya aprendiste ya valió, o sea, ya, no sirve. Cuando no es así, sino forma parte de un complemento de lo que tú ya aprendiste, ¿no? Como decir, hay 1000 formas de hacer pasteles, aprendamos las 1000 formas, ¿no? Pero yo soy buena en esto, bueno, pues ahora aprende otra segunda forma. Entonces, es voltear a ver qué más cosas puedo aprender que me sigan siendo útiles para lo que yo ya aprendí. La segunda sería el empleo de un lenguaje práctico. Si a la persona adulta le hablamos a veces con demasiados tecnicismos, lo vamos a perder. Y es importante siempre hablar desde la experiencia. Está comprobadísimo que tengas un aprendizaje basado en una analogía, en un cuento, en una experiencia que te haya pasado a ti o incluso experiencias entre los participantes, que lo que tú te puedas recitar de un libro, ¿no? Entonces se te queda más lo que alguien ya vivió porque es algo cierto, porque a veces les hablamos desde una realidad como muy teórica y dices, pues eso qué tiene que ver conmigo, eso fue en Suiza, fue en Alemania, fue en el 1520 y qué con esto hoy, ¿no? Entonces cuando podemos hacer esa conexión entre el pasado y el presente, es una manera en que nosotros podemos seguir anclando el conocimiento. Otro es el empleo de ejercicio, o sea, si no permitimos que la gente haga, que la gente demuestre que está aprendiendo, si no lo retamos de una manera controlada, porque a veces de repente se nos van las dinámicas de las manos y hacemos un reto que más parece batalla campal, pues también los vamos a perder, ¿no? O hacemos de repente demasiadas actividades lúdicas que pierden el contexto de lo que estamos buscando. Entonces hay que ser como muy precisos en qué dinámica, qué actividad y explicar al final para qué iba o en dónde lo veo reflejado, porque si no, pues nada más se vuelve la chacota y el juego. Y decía por ahí una maestra que tuve de docencia, me decía, pues es que no somos payasos, o sea, los docentes no somos payasos, pero sí tenemos que hacer un aprendizaje ligero, ¿no? Otra cosa importantísima es la retroalimentación. Si una persona no tiene la retroalimentación, si va bien, si va mal, si para adelante, si para atrás, se pierde el interés, ¿no? Y es importante porque eso nos mantiene involucrados. Si yo pierdo de vista a las personas y solamente me voy con que tengan el cumplimiento y dejo de ver el trabajo que llevó a ese resultado, la persona ya no se siente tomada en cuenta. Y en ese momento, todo lo que pudimos hacer hecho bien, ahí se nos va. Entonces es súper importante tomar en cuenta estas claves para que sea realmente un aprendizaje con sentido. Y ahí es donde hablamos de la andragogía. La andragogía fue propuesta justamente por Malcolm Stepper Knowles. Eso fue por ahí de los 80. Este amigo lo que trató de hacer es justamente diseñar este modelo como un sinónimo de aprendizaje para el adulto, recalcando principalmente en aspectos como los que ahorita comenté, en donde vemos que dependiendo el nivel de adultez, ¿sí? Porque se divide por etapas, por edades, vamos a tener diferentes inquietudes o diferentes necesidades, las cuales debemos de considerar, sobre todo cuando tenemos grupos heterogéneos. Podemos tener grupos donde hay personas de 30, de 40, de 50, de 60, y de repente metemos dinámicas en donde pues tienen que brincar, que saltar, y pues obviamente alguien se va a quedar fuera, ¿no? O de repente
tenemos grupos que son muy cargados, sobre todo hacia la tecnología, pero habemos otros que no somos tan hábiles y de repente le decimos, pues abre la app y métete a la liga. No, pues si la persona no sabe ni cómo se prende una computadora, si apenas el celular le da para mandar mensajes, pues obviamente no va a estar conectado y no va a haber interés en lo que lo podamos decir, por muy interesante que sea el tema. Entonces, habremos de estudiar previamente cómo es nuestro grupo para poder, en este caso, tener más de un plan en cuanto a didácticas, en cuanto a actividades a desarrollar, dependiendo el grupo que tengamos y las habilidades que estos presenten, porque igual nos puede tocar gente de una adultez tardía, que estaremos hablando de más de 50 años, pero son muy activos, ¿no? Y gente de adultez temprana, que vendrían siendo los mayores de edad, de mayores de 20 años, que pues no mueven más que los pulgares, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí habrá que revisar muy bien esto, pero tomando en cuenta las claves que ya les mencionaba, ¿no? Tiene que haber un para qué, tiene que haber un sentido de lo que yo ya aprendí con la que estoy aprendiendo, tiene que haber una aplicabilidad de ese conocimiento, tiene que darme un sentido de pertenencia a ese conocimiento y que forme parte de lo que yo estoy haciendo el día de hoy. Dentro de este proceso de aprendizaje para el adulto o andragogía, se manejan 4 principios principales, los cuales, pues, de alguna manera ya los he reiterado y tiene que ver con involucrarnos con ese proceso de aprendizaje, entender que no nada más se trata de ir a sacar el conocimiento, a escupir el conocimiento, sino realmente hacerlo práctico, hacerlo vivo y que ellos lo lleven a su realidad. ¿Sí? La experiencia del aprendizaje en adultos es bien importante. Si ellos no va a ser algo aplicable, es letra muerta, ¿no? La relevancia o la importancia que tiene el impacto para la vida misma, ¿no? Y ahí lo que yo les mencionaba en un principio, el docente no solamente da conocimientos, el docente cambia vidas, cambia pensamientos, genera construcción del ser humano. Entonces, hacia allá deben de ir justamente los procesos de aprendizaje, hacia el cambio de las personas, ¿no? Y por último, el enfocarse en el problema. De repente podemos dar temas muy interesantes, pero pues no me están resolviendo nada, ¿no? A mí me está preocupando pagar la renta, a mí me está preocupando que mi hijo está en el hospital y pues realmente el que tú me vengas a hablar de señalítica en seguridad, pues no me dice nada. Entonces, habremos justamente a la hora de hacer estas capacitaciones o este aprendizaje con adultos, de hacerlo práctico para el día a día. ¿Por qué sería importante una señalítica en tu día a día? Bueno, pues si te preocupa, por ejemplo, la parte de salud, pues bueno, hay señalíticas que son relevantes que te van a decir esto y esto y esto. Entonces, por eso es importante saber de señalíticas. O es importante que hablemos de ponerte el casco, porque pues no solamente lo vas a utilizar aquí en la industria adentro, sino también cuando te vayas en la moto, cuando te vayas en la bici, cuando tu niño salga a andar en bici, ¿me explico? Entonces, esa manera de hablar de las experiencias y de lo práctico que puede ser y aplicable un conocimiento es lo que hace la diferencia entre solo aprender porque no lo sabía, que vendría siendo como el aprendizaje en niños, más pedagógico, y el andragógico, que tiene que ver más con la experiencia, el sentido de lo que estoy aprendiendo. Bueno, como pues, ya generar un aprendizaje significativo. Exactamente, significativo. Y pues bueno, ya estamos en la recta final de esta charla, que espero no haya sido aburrida para ustedes. Y me gusta siempre cerrar con una reflexión, con una frase. Y esta frase la dijo Santiago Ramón y Cajal. Y van a decir, ¿y este cuate quién era? Pues nada más el padre de las neurociencias, porque justamente Santiago Ramón y Cajal, un español, fue el que encontró que la neurona era más que solo células conectándose entre sí. Era una célula con funciones, era una célula viva, era una célula que tenía injerencia más allá desde el punto de vista estructural, ¿sí? Sino en lo funcional.
Y él dijo, toda persona puede, si se lo propone, ser el escultor de su propio cerebro. Considero que en esta frase se engloba lo que son los conceptos como la neuroplasticidad, por ejemplo, y las diferentes aplicaciones que ahorita hemos visto que tienen las neurociencias. Y por mi parte, pues yo les agradezco muchísimo. Esto sería todo por el día de hoy. Espero que les haya pues generado alguna inquietud, que les haya gustado y pues bueno, que pues echen un clavadito más a estos temas. Realmente hay varios libros muy fáciles como los del doctor Calixto, que habla justamente sobre neurociencias y el cerebro de una manera como que muy lúdica, muy sencilla para los que no tienen nada que ver con la medicina o con la parte justamente fisiológica y anatómica del sistema nervioso. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias por el espacio, gracias a los que se conectaron y a los que no, pues ahí queda grabado para que los vuelvan a ver, ¿sale? Si perdieron algún detalle. Así es, Flor, muchísimas gracias. La verdad es que, digo, como instructora es información muy valiosa porque yo hablo de muchos estos temas, pero no los había entendido al nivel neurológico, ¿no? O sea, realmente te das cuenta que todo tiene un porqué. Entonces, la verdad es que es información muy, muy valiosa. Como tú dices, para los que no lo vieron en el en vivo, pues lo vamos a tener ya ahí en YouTube de manera permanente para que también lo puedan compartir con muchísima más gente. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte otra vez, Flor. Muy interesante, de verdad, me encantó, me fascinó. Gracias a los que nos acompañaron, gracias a los que nos están viendo en su aquí y ahora. Y pues nos vemos dentro de 15 días también con nuestro webinar, nuestro segundo webinar quincenal. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias. Muchas gracias.